Ustedes como un grupo de danza azteca que está ahí en Tlatelolco, como danzantes de Tlatelolco, ¿tienen pensado realizar alguna ceremonia o algún evento por los 500 años? Honestamente, a mí no me parecía la propuesta que me habían hecho, ¿no? No, creo que cuando tú haces una festividad, tú decides qué poner en tu altar, pero eso de que alguien te venga a decir cómo se deben de hacer las cosas, pues no, porque es tu fiesta. A final de cuentas, tú eres el que organizas, tú eres el que decide, y si no, digo, si no saben hacer la velación, pues de alguna manera van a tener que aprender, ¿no? Porque yo creo que la mayor parte de los que nos hemos fletado a las velaciones, vemos lo que cuesta. Ahorita ya están viendo lo que cuesta organizar una fiesta, y eso que hay recursos, y eso que hay permisos, y que recurran a ti para orientación, para apoyo, para que hacer la velación, para lo que tú quieras. Pues ellos deben de respetar tu casa de Tlatelolco, porque a final de cuentas es tu casa. Entonces, nadie puede llegar a tu casa ni a tu fiesta a mandar ni a organizar, ni a decirte qué puedes poner ni qué no. Yo estoy consciente de lo que debo de poner y de lo que no. O sea, pero así como orden, pues no. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos con el jefe Juan Rada del grupo Iztacuautli de Tlatelolco. Juanito, Gracias. muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Tlazocamati. Pues hola a todos, es un gusto, siempre es un gusto hablar contigo, hablar con los demás. Muchas gracias, Juanito, jefe Juanito. Para las personas que no te conocen, para las personas que no te conocen, platícanos un poco sobre tu trayectoria dancística. ¿Quién es Juan Rada? Yo pertenezco a la danza azteca de Tlatelolco, desde, ¿qué será? Desde el 89, 90, que nos conocimos y que formamos el grupo. Pues de ahí para acá, he estado en ese grupo, digo, anteriormente pues ya había conocido a otros jefes, ya había trabajado con otras personas, pero pues decidimos, quedarnos ahí en Tlatelolco, por amistad sobre todo. Muy bien, Juanito, muchas gracias. Entonces, desde el 89, 90 Sí, aproximadamente, estamos hablando sí, ya de alrededor de poco más de 30 años, ¿no? un poquito más, sí. Poco más. Muy bien, Juanito. Bueno, pues en el marco de los 500 años que se están conmemorando este año 2021, de aquel episodio histórico conocido como la caída de Tenochtitlan, y que precisamente se consuma la invasión española ahí en Tlatelolco el 13 de agosto de 1521. En ese sentido están relacionadas estas preguntas, y en ese contexto, en ese marco histórico y cultural, entonces, jefe Juanito Juan Rada, te preguntamos, tú como jefe de danza azteca precisamente de un grupo que se encuentra establecido ahí en Tlatelolco, ¿qué significado o relevancia tiene para ustedes los 500 años de la invasión española? Eh, pues que se realizó, que se llevó a cabo, que se consumó justo en el lugar donde ustedes danzan, en este lugar tan simbólico, tan importante, tan histórico como es Tlatelolco. ¿Qué significado tiene para ustedes que este año se estén cumpliendo precisamente los 500 años de este encuentro? Pues, como te dijera, es una responsabilidad muy grande el estar ahí, el haber quedado ahí como parte de la danza. Yo, bueno, lo he comentado con otras personas. Yo creo que la danza te pone en ciertos lugares para probarte, para ver si eres buen danzante, para ver si realmente vas a sacar el trabajo. Y en ese sentido, pues yo creo que hemos trabajado bien. Ahora el hecho o los hechos que han pasado allí, pues obviamente han marcado a todos los mexicanos, ¿no? O sea, desde la caída de Tenochtitlán, hasta la actualidad, ¿no? Y por otro lado, pues en cuanto a la importancia, pues hasta la fecha, ¿no? O sea, se han dado capítulos importantes en Tlatelolco y ha quedado como el centro de los vientos, ¿no?
Santiago Tlatelolco. Entonces, eso para la tradición es algo primordial, es algo muy importante, y a nosotros que también manejamos la parte cultural, pues la caída de Tenochtitlan, pues sí, nos marca, nos tiene, como te dijera, pues es un suceso relevante, sobre todo porque se ha manejado la idea de que son 500 años, pero no se toma en cuenta el hecho de todo el trabajo que se ha hecho cada año, ¿no? Y no nada más en Tlatelolco, sino en los demás rumbos que tenemos. La danza de tradición se ha mantenido esos 500 años, y me da pena decirlo, pero hay corrientes muy nuevas, hay corrientes que a lo mejor no valoran esa parte, que el hecho de subsistir esos 500 años bajo los términos o bajo las condiciones que cualquier persona puede decir o argumentar, pero ha sido un esfuerzo muy grande de la tradición, el quedar ahí. Y la tradición tiene una parte cultural que, que a lo mejor no se ve, que a lo mejor no se siente, pero lo llevamos en nuestros trajes, los llevamos en nuestras insignias, en nuestros estandartes, y eso es algo muy valioso que a veces la gente no se percata. ¿Te refieres, Juanito, a esta parte de la crítica que ha recibido la tradición conchera por los grupos de mexicanidad o culturales, como ahora llaman, que no observan, no ven, no comprenden o no entienden el valor que pueda tener la tradición conchera en cuanto al aporte cultural de las cosas del México antiguo? A esta Ah, te claro, refieres? sí, a eso me refiero. Sobre todo, ¿sabes qué? La cuestión en cuanto a lo que es mexicanidad o otras corrientes, no manejan algo que en la tradición vive, se llama fe. Entonces, esa es la diferencia entre la cultura y la tradición, la fe, la creencia. Porque mira, si llevamos 500 años con un sincretismo, de repente llega alguien de mexicanidad y te pregunta, bueno, ya pasaron 500 años, ahora porque ya no se quitan eso y ya hacen otro tipo de veneraciones. O sea, que ellos entendieran que pasaron 500 años de sufrimiento, 500 años de hambre, 500 años de, pues, ¿qué es esclavitud? ¿No? Porque realmente fueron 300 años de esclavitud, ¿no? Pero pues hasta la fecha hay una esclavitud psicológica, ¿no? Y esa Ideológica. herencia que tenemos, o sea, simplemente en nuestros cuerpos, ¿no? La mayor parte de los mexicanos estamos dañados de la columna por herencia, por cargar. Entonces, a veces todos esos detalles que en la tradición se ven y se viven, la mexicanidad no los ve como tal. Entonces, ¿cómo puedes quitar una creencia de 500 años? Eh, o sea, que tenemos enraizada. Yo digo, bueno, ok, está bien, la vamos a quitar poco a poco, pero hay que esperar, yo creo que otros 500 años, pues para recuperarnos, porque no es fácil. Retomando esa parte que dices de la fe, de la importancia, ¿no? Como una diferencia principal entre la danza de tradición conchera y la danza de mexicanidad. Algunas veces lo hemos comentado entre los compañeros que estamos en la mexicanidad, que precisamente esa es una de las diferencias principales y fundamentales, ¿no? O sea, y que marca diferencia entre las danzas, es decir, el danzante de tradición conchera, cuando está haciendo su danza, sabe que la está haciendo o lo está haciendo frente a una imagen que él venera de alguna manera, y entonces su danza está ofrendada y dedicada a esa imagen con toda su devoción. Esa es la diferencia luego entre la danza de mexicanidad, porque como en la danza de mexicanidad se ha construido mucho un discurso de que Dios no existe o que no había dioses en el México antiguo, que no había dioses en el México antiguo y que todos son conceptos ideológicos, ¿no? O sea, Ujú. las mismas divinidades del México antiguo como Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Xipetote, Huitzilopochtli, se han rebajado, por decirlo de alguna manera, nada más a conceptos ideológicos, ya no se les ve como divinidades. Entonces, ¿a quién estás ofrendando tu danza en la mexicanidad? Pues a nadie realmente, no, en ese sentido no le estás ofrendando a ninguna divinidad. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, la danza del danzante de mexicanidad
carece de esta devoción, de esta fe, y entonces por eso ahí vemos danzas nada más donde es una lucha de egos, donde yo danzo para demostrar que soy el mejor danzante, que soy el más fuerte, que soy el más resistente, para que vean que mi danza es la más bonita, porque su danza ya no tiene mucho sentido, su danza se reduce nada más a él mismo, a su propia ofrenda, como la llaman, pero ¿a quién se la estás dedicando? Si no tienes una creencia de que hay alguien superior, ¿sí? A una divinidad, ¿a quién le estás dando tu danza? ¿Qué es la diferencia con la tradición conchera, donde los concheros, a pesar de que criticamos, ¿no? Y yo no soy católico ni soy conchero, pero respeto mucho estas formas, a pesar de que criticamos a la tradición conchera en muchos sentidos, pero ellos al menos sí le están danzando, aunque sea, perdón, pues decir aunque sea, ¿no? Pero tienen la imagen de una virgen, tienen la imagen de un santo, tienen la imagen de un Cristo, pero lo hacen con devoción, con fe, y esa es la diferencia precisamente de la ofrenda de la danza entre un danzante conchero y un danzante de mexicanidad, ¿no? Sí, y más que nada lo que mencionabas, ¿no? Qué tan importante es estos 500 años en relación a la tradición que tenemos, ¿no? Entonces, pues es historial, es parte de nuestra historia, pero nosotros, digo, nosotros en general, la tradición, lo hemos venido manejando cada año. Entonces tú cada año, o cada festividad, o cada 8 días, o cada vez que tú te pones tu atuendo, tú estás festejando o estás, pues más que festejando, estás representando esa cultura y estás haciendo que esa cultura viva cada día. O sea, ¿de qué sirve que hayan pasado 500 años si realmente, entonces, ¿qué hiciste durante esos 499 años, ¿no? Digo, sí, 499. Entonces, nada más vas a festejar este año y el año que sigue, ¿qué? O sea, nosotros no, nosotros hemos heredado eso, se lo seguimos heredando a la mujer, a lo mejor ahora les toca a ustedes y a lo mejor conscientemente ya empiezan a trabajar de una forma diferente. Digo, ustedes tendrán que 40, 50 años como mexicanidad, pero, 30. o sea, pero imagínense qué va a pasar cuando ya sean los otros 500 años. ¿Qué formas de trabajo van a tener? O sea, eso. Ahorita que estaba yo en unas reuniones con gente de cultura, o sea, me doy cuenta de que se están organizando para una fiesta, pero no saben ni qué onda, ¿no? O sea, tienen que formar comisiones de la comida, de las petacas, de dónde se van a quedar, de qué van a hacer, de cómo van a estructurar una velación. Y sin embargo, la tradición ya tiene todo eso. Ya nada más te dicen, siguiente semana, Chalma. Y ya sabes qué hacer. Ya sabes que vas a llevar tus cosas, que vas a cargar, que a lo mejor no te van a dar de comer, que vas a tener carencias. Pero vas a un festejo, vas a una veneración. Y eso es lo bonito de que ya tenemos una estructura. Mientras que en la cultura o en la mexicanidad o otras corrientes, apenas les está cayendo el 20 de que hay que juntarse y de que hay que unirse para sacar algo, para que algo salga bonito. Esa es la diferencia también. Sí, Juanito, muchas gracias por tus palabras. Y ya nada más para cerrar este punto, pues solamente yo agregaría el hecho de que cuando dancemos, los danzantes, sobre todo de mexicanidad, pensemos en que nuestra danza la estamos ofrendando pues, a una divinidad superior, ¿no? Al gran espíritu, a la gran energía creadora, y Palnemohuán, y Tloquenahuac, que como le quieran llamar en los términos de nuestra cultura del México antiguo, pero entender que nuestra danza es precisamente una ofrenda a la gran energía creadora o al gran espíritu, y dejar de verla nada más como una demostración de fuerza, de resistencia Así. o de ego, de vanidad. Sí, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, mi estimado jefe Juanito, Juan Rada, vamos con la siguiente pregunta que refiere igual en ese marco de los 500 años, a 500 años de la última batalla que se libró ahí en Tlatelolco, a 500 años de la última batalla en que cayó el señorío mexica y junto con ellos todo el México antiguo. ¿Crees que se ha recuperado mucho, poco o nada de la cultura o la cosmovisión del México antiguo? Pues mira, yo creo que
En 500 años sí se ha recuperado mucho, ¿no? Y más que recuperado, yo creo que se ha conservado dentro del sincretismo como que muchos secretos. O sea, porque si bien es cierto, la mayor parte de los que estaban aquí en Tenochtitlan o de los que tenían una forma de vida o de ceremonial o de, qué sé yo, muchos tuvieron que huir para el Bajío, muchos se llevaron secretos para allá. Allá es donde se empiezan a formar las danzas y una nueva forma, pues, de trabajo. Si te das cuenta, o sea, si tú vas a Toluca, tienen una forma de danzar un poquito variada, inclusive dentro de las velaciones. Si vas a Meca Meca, igual. Pero si vas al Bajío es completamente un trabajo, pues va a la par, pero hay diferencias más grandes. O sea, como que sí se nota el que de aquí hasta el Bajío, como que se fueron sembrando diferentes formas de trabajo, hasta llegar ya al Bajío, donde empiezan a manejar otro tipo de cosas, donde se empieza a trabajar diferente y se empieza a estructurar lo que ya sería los grupos de danza, pero ya con jerarquías y ya con una mecánica de trabajo. Entonces, pues sí, o sea, se ha salvado lo que se ha podido, porque pues sí, imagínate la esclavitud, o sea, no te dejaban ni que tocara los tambores porque te cortaban las manos. Entonces, pues ese tipo de cosas era un pánico que en la actualidad como que estamos viviendo otra vez por lo de la pandemia. Si te das cuenta, como que estamos otra vez así como que encerrados y no podemos salir a danzar. O sea, tú imagínate toda esa depresión de nuestros abuelos al no poder hacer sus veneraciones, sus pedimentos de lluvia y todo lo que embona nuestra cultura, ¿no? Entonces, todo eso, pues lo conservaron muchos años, ¿no? Muchas cosas se olvidaron, o sea, estoy de acuerdo, pero también de nosotros es responsabilidad, recuperarlo, recuperarlo porque siguen ahí. Esto que nos acabas de comentar, específicamente con el mundo dancístico, con el aspecto de la danza, lo que nos acabas de decir, pero Sí, ampliando la pregunta a una cuestión mucho más global, más general, de país como nación, como el país que es México, toda la sociedad mexicana, todo el país, en ese sentido, como una sociedad que actualmente estamos como muy occidentalizados, con influencias muy extranjeras en nuestra forma de gobierno, es decir, pensando en el México antiguo, en la manera en que en cómo fue su forma de gobierno, su política, en cómo fue su economía, que es una economía completamente diferente a la que actualmente tenemos, en cuanto a su sociedad, que era una sociedad jerarquizada, estratificada, con otro sistema de creencias, con otros valores y los que tenemos actualmente. En ese sentido, viendo nuestro país actual, México, la sociedad actual mexicana, en ese sentido, ¿crees que se ha recuperado la forma de vida de los antiguos mexicanos? ¿Crees que sí ha habido una recuperación importante o no ha habido? Va más sobre todo en ese sentido la pregunta a un nivel de país. mira, obviamente nos desquebrajamos, ¿no? Nos dividimos mucho, este, pero esos 500 años también nos han servido para que volteemos atrás, al menos en estos momentos que es la euforia, y ver que realmente no se ha hecho mucho por los pueblos. Realmente los pueblos han sobrevivido de milagro, porque si te das cuenta, pues la vida en el centro de México es muy distinta a la vida en un pueblo. O sea, las diferencias son estratosféricas. O sea, todavía ni siquiera se recuperan, todavía ni recuperan sus cosechas, sus terrenos, todavía hay mucha lucha, todavía hay marginación y desgraciadamente nosotros mismos los marginamos porque pensamos que el hecho de vivir aquí, de hablar bonito, de hablar de nuestra cultura y de nuestras creencias, de nuestra forma de pensar hacia todo eso, ya con eso ya quedas bien y ya con eso ya la hiciste. Mientras que en un pueblo, la gente tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a sembrar, para llevar la masa al molino, para hacer sus tortillas.
¿Y dónde está esa ayuda que debiéramos de dar a nuestros hermanos? ¿Dónde está esa ayuda que le corresponde parte al gobierno, obviamente? Pero ¿dónde está todo eso que deberíamos de ver desde hace mucho? Siguen luchando por las tierras y se supone que ya hubo una repartición. Se siguen matando, que por un terreno, que por una vaca, que por esto, que por aquello. O sea, realmente esa parte es la que no queremos tocar y es la que no queremos ver, pero es la que tiene más necesidades, las necesidades de nuestros indígenas, por decir así. Pero pues digo, todos somos indígenas, pero esa marginación que se ha hecho hacia los pueblos y que no hemos sabido ayudar, no hemos sabido comprender, inclusive hasta cuando vamos a danzar. O sea, la gente de un pueblo se quita lo que tiene que comer para dártelo. ¿Cómo le harán? ¿Quién sabe? ¿Cómo sobreviven todo un año? Esa es la cuestión de que no nos hemos preocupado por esa parte. Entonces, pues, ¿dónde está realmente el avance que hemos tenido como nación o como pueblo? Bueno, al menos ese es mi punto de vista. A 500 años de aquellas instituciones educativas en las que se les enseñaba a los antiguos mexicanos a danzar, donde había escuelas específicas para la danza, a 500 años de aquellas formas, de aquellas maneras de danzar o de enseñar la danza, ¿cómo consideras tú el estado actual de la danza azteca? Me van a matar. Bueno, creo que ya he hecho algunos comentarios sobre eso. Sí es, pues es desagradable, ¿no? Ver que de repente uno se esfuerza para conservar algunas danzas, de repente cambian los pasos. Y fíjate que yo lo que estaba viendo es que realmente de lo que se ha recuperado o de lo que podemos hablar bien en cuanto a la mecánica de una danza, yo creo que ha sido el folclore en México. El folclore de México se ha esforzado mucho por recuperar la danza tradicional. Obviamente, digo, una ceremonia de 3 días te la llevan a un escenario de 5 minutos, pero creo que la danza folclórica, digo, puedo hablar de muchos maestros muy buenos, pero en general la danza folclórica ha recuperado la mitad de la danza que se había perdido. La otra mitad la tiene la tradición, porque pues vamos, no es algo tan mecánico. Y pues realmente así estaría dividida lo que sería nuestra danza. Pero, o sea, yo me pregunto a las nuevas generaciones, ¿quién les está enseñando a danzar? ¿O de dónde están aprendiendo? O sea, porque no se ve realmente que, perdón la palabra, pero no se ve que se esfuercen. O sea, son muy mecánicos y bla, 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 y aburridos, ¿no? Porque una danza, o si te dan a ti tu danza, obviamente tú tienes que ser consciente de que va a haber más personas que van a danzar. O sea, alrededor de 7 minutos te puedes tomar tu danza, entre firme y demás. O sea, hay gente que se avienta 4 o 5 danzas. O sea, hazme ¿Seguidas? el favor. ¿Seguidas? Sí, digo, a lo mejor exagero, pero dos Pero sí, o dos, por lo tres, menos se habitan dos danzas seguidas, ¿no? 2 danzas. Y se supone que el que lleva la tercera palabra va y te dice, compadrito, su danza. No te dice sus 2 danzas y el pilón. O sea, nosotros tenemos que ser racionales en ese aspecto. O sea, ok, tengo muchas ganas de danzar, pero una danza bien hecha, con eso es suficiente. Con El una. creador, el creador no creo que se fije si bailaste bien, si bailaste mal. Digo, a veces se nos van los toques, pero si tú realmente quieres desahogarte, con eso va a ser suficiente. No más de 7 minutos. Para que también, yo creo que ese es el verdadero sacrificio de la danza. Hacer cierto tiempo y reservar lo demás para alguien. Ese es el sacrificio. El ceder tiempo para los demás. Al Ujú. menos desde mi punto de vista. Y pues digo,
Ojalá y que surgieran nuevos maestros buenos dentro de la danza para que enseñaran a los demás calpulis o a las demás corrientes la mecánica de una danza, porque de verdad que a veces sí da pena. Bueno, perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta, esto que mencionabas de la danza folclórica, ¿te estás refiriendo a los grupos de danza folclórica como los grupos de Amalia Hernández, como estos grupos Ajá, que han salido o que se han formado en las Bellas Artes o en el Palacio de Bellas Artes o estos grupos folclóricos? exactamente. ¿A esos grupos te refieres? ¿Por qué lo Sí, mencionas, Juanito? O sea, tú sabes, tienes conocimiento de la formación de estos maestros de Bellas Artes, que han hecho algún trabajo de investigación sobre la recuperación de las formas de la danza. sí, sí, de hecho, ah, muchos han recurrido a la tradición y lo único que han hecho es estilizar los pasos, pero realmente son pasos de la tradición. Eso es lo que ha pasado Eso a la eso danza folclórica. en cuanto a los Ajá. pasos, pero la forma del ritual o la manera del ritual que presentan en escenario, ¿crees que algo de eso también se haya recuperado? Sí, ¿O eso mira, ya es escenografía nada más, pura eh, coreografía, perdón? yo creo que muchos de los vestuarios han estado basados en códices. Y eso es lo que digo, también la mexicanidad tiene esa parte que es muy bonita, de que la mayor parte de los de la mexicanidad sí se meten a ver lo que hay en los códices y estructuran sus trajes de acuerdo a su tonalama y cosas así. Yo creo que también lo que es la mexicanidad tiene partes muy padres que merecen respeto. Entonces, de alguna manera, también los maestros del folclore, pues se han fijado en esa parte y sí la han extendido y la han estudiado y la llevan a un escenario, que por eso un buen danzante la hace en cualquier parte. La hace en escenario, la hace en tradición, la hace en mexicanidad. Ese es un buen danzante. Gracias, Juanito. Vamos con la siguiente pregunta. Este, Ustedes como un grupo de danza azteca que está ahí en Tlatelolco, como danzantes de Tlatelolco, ¿tienen pensado realizar alguna ceremonia o algún evento por los 500 años? Mira, pasaron varios eventos antes de que esto funcionara como tal, o de que nosotros nos fijáramos en los 500 años. Se venía la fiesta de Tlatelolco. Entonces, en el marco de que teníamos que hacer una festividad, bueno, no que teníamos, sino cada año se hace, pero por cuestiones de pandemia, el otro año no se hizo. Entonces, recibimos invitaciones de grupos de mexicanidad pues para ver si se podía hacer en Tlatelolco lo que eran los 500 años. Entonces se venía nuestra festividad y habíamos quedado en reunir ambas festividades, pues para que fuera algo más vistoso, porque al parecer el gobierno, junto con algunos líderes de lo que es, como te dijera, pues el Zócalo o los grupos de por ahí, se reunieron y querían que esto fuera muy vistoso, pues para el mundo, ¿no? No nada más para los mexicanos, porque pues son 500 años. Entonces, habían quedado como en un acuerdo de que se trabajara junto con el gobierno y te iban a facilitar tanto permisos como licencias, espacios y demás para que tú pudieras hacer tus 500 años sin ningún problema. Entonces yo había platicado con mi grupo, pero de repente surgieron algunas inquietudes, preguntas y demás, y realmente no me gustó trabajar así. O sea, digo, suspendimos nuestra fiesta porque yo mandé un comunicado para estos grupos y les dije que pues yo iba a trabajar aparte, ¿no? Que yo me iba a presentar en los 500 años, pero como invitado, que yo ya no iba a organizar nada porque honestamente a mí no me parecía la propuesta que me habían hecho, ¿no? No,
creo que cuando tú haces una festividad, tú decides qué poner en tu altar. Digo, yo soy consciente de que no es una fiesta religiosa y de que yo tengo, por ejemplo, tengo la cuatlicue, tengo elementos que son parte de la mexicanidad y que se pueden usar en un altar. Pero eso de que alguien te venga a decir cómo se deben de hacer las cosas, pues no, porque es tu fiesta. A final de cuentas, tú eres el que organizas, tú eres el que decide y si no, digo, si no saben hacer la velación, pues de alguna manera van a tener que aprender, ¿no? Porque yo creo que la mayor parte de los que nos hemos fletado a las velaciones, vemos lo que cuesta. Ahorita ya están viendo lo que cuesta organizar una fiesta y eso que hay recursos y eso que hay permisos y eso que hay muchas cosas que te pueden ayudar. Entonces, cuando vi todo eso, yo lo único que dije, bueno, pues es que la verdad, si no le bajamos a nuestro ego, pues ni el aniversario de la fundación, ni ninguna otra fiesta se va a poder hacer. O al menos se hará, pero con muchas dificultades y divisiones, porque no le bajamos, porque nos sentimos grandes y que organizamos y que somos capitanes y que no sé qué. Y la verdad así no se puede hacer un trabajo. Juanito, no sé si sea conveniente o si puedes decirnos a qué grupos o organizaciones te refieres o prefieres no comentarlo, nada más dejarlo así. ¿Hablas de No, grupos de mexicanidad? ¿Hablas de ajá, grupos de mexicanidad que están organizándose con el gobierno de la ciudad o con el gobierno central de ahí del Zócalo ajá, sí, o sea, para hacer esto? para hacer estos eventos, digo, yo Y, entiendo que el ajá, gobierno quiere que sea vistoso. Entonces, pues realmente digo, honestamente, la tradición es muy vistosa en cuanto a eso. O sea, a pesar de que nos critican de que no nos merecemos las plumas ni los trajes, pues los tenemos y los usamos cada 8 días y nos cuesta andarlos cargando. Entonces, esa parte yo la respeto mucho porque la gente no sabe que te roban tus cosas en el camión y que es un dineral y que las pierdes o cualquier otro evento y te quedas sin nada. Entonces, yo cargo mis cosas, sé lo que pesan y sé lo que cuestan. Entonces, de repente que alguien te diga que no te mereces unas plumas o que no te mereces un traje, pues que me acompañen a las velaciones, a mis danzas, para que vean cómo me los he ganado. Y por otro lado, pues lo que es la organización del gobierno con los grupos de mexicanidad, pues es una cosa, y que recurran a ti para orientación, para apoyo, para que hacer la velación, para lo que tú quieras, pues ellos deben de respetar tu casa de Tlatelolco, porque a final de cuentas es tu casa. Entonces, nadie puede llegar a tu casa ni a tu fiesta a mandar ni a organizar, ni a decirte qué puedes poner ni qué no. Yo estoy consciente de lo que debo de poner y de lo que no. O sea, pero así como orden, pues no, tampoco. pero querían organizarlo ahí en Tlatelolco, querían organizarlo ahí y, o sea, te estaban como invitando a que formaras parte de una festividad que iban a hacer en Tlatelolco o ya en el Zócalo. No, en Tlatelolco, se En supone que se iba a hacer Tlatelolco, aquí. sí Sí, va a ser ahí. Y sí. tú les dijiste que ya no. Que ya no, o sea, que no me interesa. Y entonces ahora estas personas que están organizando esto, ¿dónde lo van a hacer? Pues creo que lo van a hacer en lo que es el Zócalo. En el Zócalo. Mira, el problema Día aquí, 13, el 13 de agosto, el mero día 13. creo que el 13, sí, el 13. Me imagino que es 12 para 13. Ya lo están publicando en Facebook. ¿Van a hacer velación? Ajá, se va a hacer velación. Ah, bien. O sea, digo, yo respeto mucho esa parte y fíjate que me duele decir algunas cosas porque dentro de la mexicanidad hay gente muy valiosa y Sí. los puedo mencionar, ¿no? Porque la verdad son muy respetuosos, se apegan a lo que es realmente la mexicanidad, no son hirientes con la tradición y te reciben con los brazos abiertos. O sea, a mí me ha tocado que esta palabra me dan y pues sí, de repente digo, pues ayúdenme porque hay partes que no conozco que están trabajando nuevamente o que tienen algunos cambios diferentes a lo que se maneja en tradición. Entonces, pues sí, de repente sí tienes que recurrir a que te orienten o a que te digan cómo les gustaría que tú trabajaras. Porque pues a final de cuentas,
va uno a cumplir una orden, ¿no? Sí. Bueno, y entonces ahora, ¿ustedes van a hacer algo o ya no piensan hacer nada para el 13 de agosto? Mira, nosotros suspendimos la festividad de Santiago Tlatelolco, pues primero por el respeto a lo de la contingencia, porque aumentó mucho. El gobierno no te obstaculiza tanto el que tú hagas una festividad, más bien es del orden público. Entonces el orden público como que sí llega y a ver, Orden tienen público, ¿te refieres a la policía, a los a la policías que llegan policía, ahí? Ajá. exactamente, porque realmente si hay una cantidad muy grande de personas, pues ellos tienen que ver que tengas el gel, que tengas las cuestiones que ha mencionado el gobierno en cuanto a salud y los requerimientos que ellos están utilizando para que no haya más pandemia. Entonces, en cuanto a eso, pues también nosotros dijimos, no, mira, no queremos que vaya a haber un problema o que vayan a quitarnos o que vayan a decir, ya no se suspende todo, ¿qué vamos a hacer con toda la comida? ¿Qué vamos a hacer con todos los danzantes? Y pues de todos modos van a tener que estar juntos. Y por otro lado, que de alguna manera los vecinos, en el área de Tlatelolco es muy complicado trabajar. Eh, bueno, ya no está el hospital, pero nos acostumbramos a toda esa presión, ¿no? Entonces, respetamos mucho la opinión de los vecinos y si realmente hay una queja de los vecinos, obviamente la policía va a llegar. Un vecino se puede quejar y puede decir, ¿sabe qué? Hay mucha gente allí y pues nos podemos contaminar. Entonces llega la policía y saben que pues debe de ser menos personal y todo eso. Entonces, como esas partes te las están pidiendo de que no haya tanta gente, no sé si has visto algunas danzas que son hasta clandestinas. Entonces yo en ese aspecto dije, pues mejor que no se haga porque si tú invitas a 5 y realmente la gente que siempre va contigo son 20, pues los demás se van a molestar o se van a sentir mal o incómodos. Va a haber un tipo como de racismo. Entonces Ujú. yo no quería que esa parte la sufriéramos. Entonces va a ser lo mismo para los 500 años. O sea, yo no digo que no vayan a hacer algo. A lo mejor va a haber un grupo de 10 personas, o otro de 5, o otro de 20, pero al menos yo no quiero pasar por eso, porque si es desagradable que te discriminen, que no te hagan una invitación, sabiendo que eres parte de, que nosotros ya ves que en la tradición se maneja la conquista, entonces la amistad, la conquista y los apoyos que siempre hemos tenido, pues no queremos herir a nadie. Entonces, por eso fue por lo que se decidió, porque no lo decidí yo solo, se decidió todo el grupo que no se hiciera ningún evento, ni nada más nosotros, ¿no? O sea, de hecho no hemos hecho nada, pero sí yo planteé que cada quien fuera a donde quisiera, con el debido respeto y con las medidas de higiene y seguridad para que también pues no incomodar a nadie. A lo mejor igual, por ejemplo, Xolo, a lo mejor quiere festejar en los 500 años y decide ir al Zócalo. O yo, que yo ya me comprometí a estar presente, no participar, pero estar presente. Entonces, ese es el asunto por el cual no vamos a hacer nada en Tlatelolco. Muy bien, comprendo tus palabras, Juanito, comprendo la idea que nos quieres transmitir. Sin embargo, me parece que esta fecha del 13 de agosto en este año, 2021, pues creo que es muy significativa. Pues yo te diría que valdría la pena intentarlo, aunque llegue la policía y todo. Que llegue la Este, policía y nos Mira, golpea. tal vez la velación sea muy complicado porque sí, los vecinos de Tlatelolco, a mí me tocó vivirlo cuando estuve ahí con ustedes. Son personas que muy intolerantes con respecto a la danza, pero a lo mejor la velación sea un poco muy complicada, pero ya la danza en sí, ya en el día, el 13 de agosto, tal vez podríamos intentarlo, ¿no? O sea, tal vez se podría intentar hacer una danza justo ahí, porque ese es el lugar. O sea, este Ese año lugar, exacto. ese es el lugar importante, ese es el lugar simbólico, ese es el lugar sagrado, ese es el lugar donde se tiene que hacer la danza en Tlatelolco. Yo, con todo respeto para las personas que lo están organizando en el Zócalo,
Creo que el lugar importante es Tlatelolco por todo lo que ahí se llevó a cabo hace 500 años, por todo lo que ahí sucedió. Entonces creo que tendría que hacerse la danza en Tlatelolco. Yo te diría a ti como jefe de danza, como amigo, como compañero de danza, que lo consideraran y que por lo menos pues intentaran, ¿no? O sea, ¿qué más da ya si llega la policía y los quita o nos quita, los que querramos estar ahí en Tlatelolco danzando? Pues ya nos quitamos, pero igual y no, igual y ahí nos ven como siempre nos ven, ¿no? Como unos locos y nos dejan hacer nuestras cosas. Y pues no sé, pues nada más que lo consideren la posibilidad de que por lo menos haya danza el día 13 de agosto ahí en Tlatelolco. Es una fecha muy importante y en un lugar sumamente importante y muy significativo. Pues así la dejamos, a ver qué sucede, ¿no? De aquí a una semana. Y si no, pues bueno, pues ya estaremos uniéndonos o danzando donde sea posible. Lo importante sí es conmemorar este evento histórico, cultural, y ahí en el Zócalo se está armando una maqueta del Templo Mayor muy, muy bonita. Tú ya lo mencionabas que pues, como que el gobierno lo que quiere es llamar la atención a nivel mundial, pero fuera de eso, pues es también una parte histórica y significativa para los que somos danzantes y estamos muy ligados a la cultura del México antiguo. Entonces, pues ya veremos qué estaremos haciendo, pero sí me gustaría mucho que sobre todo ustedes, que son los de Tlatelolco, que por muchos años han llevado esta bandera, este estandarte, esta pantli del grupo de danza azteca de Tlatelolco, pues consideraran hacer algo ahí importante, ¿no? Una dancita, ¿no? Aunque sea ahí un rato, no sé, o sea, Pues ahí si se la lo necesitamos. dejo, jefe Juan Rada, ahí se lo dejo ahí para que lo considere. Gracias, Bueno, gracias, John. vámonos con la siguiente pregunta. Ah, no, pues esa ya era la última, Juanito. Mira, ya acabamos. Esa ya era la última, ya acabamos. Oye, déjame nada más una pregunta que no estaba contemplada, pero pues que la tengo ahí en la mente y no es con ningún afán de falta de respeto o de ofensa, es simplemente un planteamiento histórico y sí me gustaría nada más, puede que publique o no esta pregunta, puede que la saque o no, porque tampoco quiero que tú te enojes conmigo, ¿verdad? Tampoco quiero que te molestes ni nada, No, pero es no nada pasa más nada. una pregunta histórica y cultural, y pues ya vemos si la sacamos o no, pero tiene que ver precisamente con el señor Santiago. Y yo supongo que tú sabes que Santiago fue el santo de guerra de los españoles allá en España para su lucha con los moros. Ujú, sí, Has de saber que España estuvo invadida por los árabes cerca de 700, 800 años y que ellos libraron guerras de independencia hasta que logran su independencia precisamente en 1492 y que Santiago fue el santo que ellos invocaban para que les ayudara en sus batallas contra los moros. De ahí que se le llamara Santiago Matamoros, porque era el que les ayudaba a matar a los moros. O sea, es un sí, sí. santo de la guerra. Santiago es un santo de guerra, es un santo de lucha, de batalla, de guerra. Vaya, pues, que te ayuda en las victorias. Entonces, ese santo llega con los españoles aquí a México y es el mismo santo que Hernán Cortés va a invocar en sus guerras contra los mexicas y contra los demás pueblos o señoríos étnicos de aquí del centro de México y en nombre de ese santo ellos matan a mucha población indígena, a mucha población náhuatl. Tlatelolco es el lugar donde Hernán Cortés consuma la victoria española y por esa razón a Tlatelolco, puesto que Santiago era el santo que los llevó a la victoria, por esa razón le van a poner a Tlatelolco el nombre de ese santo que fue el que les ayudó a ganar la guerra, ¿no? A Santiago, se va a llamar Santiago Tlatelolco. Entonces, estamos en el hecho de que se está venerando a un santo que fue el santo, entre comillas, ¿no? Que le dio la victoria al ejército español sobre los ejércitos mexicas, tenochcas, nahuas, todos los aliados que pelearon contra los españoles. Fue Santiago, para los españoles es Santiago el que les dio la victoria. ¿Qué significa, qué significado tiene, vaya pues,
no sé si se contemple todo esto dentro de la tradición conchera, o sea, ver a quién Ah, se está venerando al santo que, que allá era Santiago Matamoros, aquí se convirtió en Santiago Mataindios, por llamarle de exacto. algún modo, Santiago Matamexicas, Matanahuas, Mata Otomís, pero es el santo que invocaron los españoles para matar, asesinar o diezmar a toda la población indígena. Y es este el santo que se venera en la tradición conchera y Tlatelolco, bueno, recibe ese nombre como premio, como trofeo, como ser el lugar donde se consumó la victoria española, por eso se llama Santiago Tlatelolco, a nombre de ese santo que le da la victoria a los españoles, que lo contempla esto, la tradición conchera, tiene conciencia de todo esto que está atrás del nombre de Santiago, o no lo contempla y simplemente para ellos Santiago es un santo más que hay que venerar y que, como tú bien lo dijiste hace un momento, se convierte precisamente en el punto central de los cuatro rumbos, o sea, cobra cierta relevancia e importancia porque está en el centro. Entonces, es complejo, ¿no? O sea, no, yo sé que no es algo fácil de desmenuzar, de analizar, de decir, pero la tradición conchera está venerando al santo que fue el matón, por así llamarle, de toda la población indígena. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Bueno, esa es lo que mencionas es la historia o la parte que ven los españoles, ¿no? O que ve la historia oficial. En la tradición conchera no lo vemos así. O sea, en la tradición conchera lo vemos como el correo de los cuatro vientos, el que lleva los mensajes, el señor del trueno. Entonces, ese sincretismo, porque tienes razón en lo que dices, la obra o el santo que está en Tlatelolco, que de hecho, por aquí lo tengo, este, tiene a sus pies indios, o sea, empieza como que a mezclarse esa parte. Ya no están los moros, pero están los indios. Y algo que sí quería mencionar es que está representado por indios, pero para nosotros o para la tradición son ánimas benditas. No sé si pueda bajar el cuadro y más o menos explicarte. Sí, 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 adelante, si puedes, pues bájalo. Las ánimas son las almas, ¿no? Ajá. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es Santiago Tlatelolco, que es el que está precisamente en la iglesia. Y si te das cuenta, el artista, porque es un artista, es un tallado en madera. Entonces, los que se supone que son moros, aquí ya no son moros, aquí ya son indios, pero el secreto de esto es que son ánimas benditas. Y cuando ¿Eso hablamos de qué ánimas significa, benditas, Juanito? Sí. cuando hablamos de las ánimas benditas, hablamos de todas las ánimas en general. Si te das cuenta, en Templo Mayor hay zoopantles, que para mí fueron las primeras ánimas de México. De ahí es donde se toma la tradición de que en donde quiera que haya una construcción, se debe de enterrar personas para que esa construcción no se caiga. Cuando dices entregar, refieres a sacrificar personas, regar su Enterrar o sangre sacrificar, en los exactamente, cimientos de una en los construcción. cimientos. Entonces, pues digo, todavía no se cae todo México. Ha habido temblores que pues nada más nos han ¿Qué nos meneado. estás diciendo, Juanito, que se regó mucha sangre en los cimientos de todos estos Es que edificios? es la realidad, ya desentierras algo en el centro histórico y vas a encontrar muchos vestigios. Y los Opantlis, al menos para mí, son las primeras ánimas de México. Son las que nos están protegiendo, las que nos están ayudando, las que sacrificaron su vida bajo los términos o las condiciones que hayan sido, pero yo no lo veo malo, porque todos de alguna manera vamos a terminar. Y si te das cuenta, antes como que el que te sacrificaran era como que decirte va a ser tu vida eterna. O sea, esto es la vida eterna y es algo que tú quieras. Entonces, bajo ese concepto, yo te platico esta parte que es de las ánimas, ¿no? Que están representadas aquí. Nosotros vemos otro aspecto
al señor Santiago. No lo vemos como el mataindios que lo menciona la historia, sino lo vemos ya como un protector de la tradición. Porque al final de cuentas, nadie tiene la certeza ni la seguridad de que realmente haya ayudado a los españoles. Bueno, Hernán Realmente Cortés lo quien, invocaba, que pues decía pero por realmente, Santiago, con su espada y por Santiago y a matar. pero si nos damos cuenta, realmente quien ayudó a los españoles fueron los tlaxcaltecas. La misma población indígena, no solo tlaxcaltecas, zempoaltecas, totonacas y muchos otros grupos étnicos que se aliaron a Hernán Cortés. O sea, realmente eso fue lo que nos dio en la torre a los mexicanos. O sea, las alianzas de los demás. Yo no puedo decirte ni puedo defender a los aztecas de que eran buenas personas, de que eran maravillosos, de que eran excelentes, porque eran guerreros. Y los guerreros no son buenos. O eres guerrero o te matan. Si un guerrero mata, un Un guerrero guerrero mata. mata, asesina, asesina. ¿Por qué? Porque vas a proteger a tu pueblo, vas a proteger los intereses de tu gobierno y vas a proteger el futuro de tu país. Entonces, bajo esos elementos, un guerrero es un guerrero. Entonces, esas fueron las condiciones. Ya aquí la tradición ya lo tomamos diferente, ya lo tomamos como un protector, ya lo tomamos como alguien que se apareció allá en Querétaro, junto con la Santa Cruz, y se hizo la paz. Ahí es donde se hace la paz, con los chichimecas y españoles. Entonces, es parte de nuestra historia. Yo no digo ni estoy defendiendo a Santiago, porque pues, allá en su país fue un asesino. Aquí no lo vimos. Yo no lo, bueno, al menos dentro de lo que marca la tradición, realmente donde se supone que apareció fue en Querétaro, y ahí es donde realmente se hizo la paz, porque también se apareció la Santa Cruz. Muy bien, Juanito, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ese mito, el mito de la fundación de la tradición conchera, de la aparición del apóstol Santiago en el Cerro de Sangremal en Querétaro, da para otro tema, para otra plática, Sí, para sí, otra perdón. charla, que espero que luego la podamos tener, muy interesante también. Pues te Claro. agradezco mucho tus palabras, agradezco mucho lo que nos has compartido, lo que nos has brindado, jefe Juanito, Juan Rada, del grupo de danza azteca de Tlatelolco. Muchísimas Gracias. gracias, Tlazo Camati Huelmiac. ¿Algo más que quieras agregar? No, 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 espero que a nadie les moleste mis palabras. Trato de ser coherente y ojalá y les guste lo que dije. Él es Dios.